¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos, auspiciado por Seguridad Seguros. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Aquí por Red Guaraní, el canal de la familia, donde recorremos el país para mostrarles nuestra industria nacional. Hoy llegamos hasta la ciudad de Areguá para mostrarles el proceso de fabricación de esto que tengo aquí en la mano, el tradicional pirí, el que utilizamos siempre para nuestras peregrinaciones que hacemos en la ciudad de Cacupé. Pero no vamos a conocer solamente esto, con este material también se fabrican cortinas de distintos tipos y modelos. Hoy vamos a conocer dos de ellos de la mano de uno de los más grandes artesanos que curten este tipo de actividad, don Nicolás Velastiquí, quien nos va a mostrar el proceso de fabricación de esto paso a paso. Así que con mucho que mostrarles, iniciamos así el programa de hoy. Al pronunciar la palabra pirí, inmediatamente la asociamos a un antiguo y tradicional elemento de paja que la gente lo extiende sobre el piso para descansar sobre él en la mayoría de los casos. Pero atrás de este sencillo y estoico material, fabricado artesanalmente, existe una rica historia de tradiciones y costumbres que muchos de nosotros no conocemos. Hoy, en ¿Qué y cómo se hace?, vamos a conocer la historia de los hermanos Velastiquí, artesanos del pirí desde hace más de 50 años, que nos mostrarán cómo se fabrican estos elementos propios de nuestra tradición, de nuestra identidad paraguaya, introduciendo innovaciones interesantísimas, combinando este material con ñandutí, con madera, etc. Llegando incluso a realizar unas cortinas artesanales de gran calidad y prestancia, cuyo proceso de fabricación es el que hoy vamos a ocuparnos de conocer. Primeramente, debemos recoger la materia prima desde su lugar natural, el lago Pacaraí, para lo que debemos abordar una pintoresca canoa y desafiar las agitadas aguas del lago, producto del fuerte viento del noroeste. Bueno, estamos aquí en pleno lago Pacaraí, del lado de hacia Areguá específicamente. Estamos aquí en la canoa de los hermanos Velastiquí, donde vamos a ir en este momento hasta el sector, o uno de los sectores, donde ellos recolectan la materia prima. Tenemos mucho viento, se mueve mucho la canoa, pero vamos a llegar hasta ese sector a recoger la materia prima para la elaboración, de este caso, de la cortina de pirí y, por supuesto, también de los tradicionales pirí para acostarnos en el piso. Después de mucho remar, llegamos al lugar indicado, donde el pirí en su estado natural brota desde el lecho del lago muy cerca de la costa. Para recogerlos hay que meterse al agua. Pero antes, la misma vara que se utiliza para ayudar al impulso de la embarcación se sumerge al agua y se marca el nivel de profundidad. Luego, poniéndose de pie, se marca hasta dónde llega dicho nivel en el cuerpo, lo que indica que estamos en el lugar correcto. Inmediatamente, don Lorenzo, con 67 años de edad, salta al agua y toma su herramienta, una hoz con mango de madera para la recolección y toma de la hierba. La sujeta del tallo y la corta en la base, cerca del fondo.
las va acomodando a su lado en el agua hasta completar la cantidad de una brazada, término que ellos utilizan para definir la cantidad de pirí que pueda caber bajo el brazo. Entre tanto, Nicolás con los remos y yo con la vara tratamos a duras penas de mantener la canoa lo más cerca posible del lugar de recolección. Después de recolectar lo suficiente, don Lorenzo trae el pirí hasta la canoa y se la acomoda sobre uno de los bancos. Debido a que ya es escasa la cantidad que se puede obtener, también utilizan la totora, otra hierba que crece en las orillas del lago, con las que también realizan su trabajo. Para su recolección, además de cuidarse las manos de las filosas hojas de la hierba, debe lidiar también con los peligros de serpientes y otros insectos, además de la basura que llega hasta las orillas. A veces yo hay que ir la piri. A la bicho se detuvo, la voy al otro día ya no ve más, o coma a otro lado. Porque acá que llega ahí, oreja. Una vez 8 caras deja otra vuelta en Araya. No topa ver más de cuidado, o guapa. Las totoras son dejadas en el mismo lugar donde fueron cortadas, para secarse adecuadamente, ya que no se secan igual llevándolas a otro lugar. Con esta materia prima, normalmente fabrican sombreros como los que tiene don Lorenzo, además de otros objetos que ya les mostraremos. Recogidos los materiales necesarios, nos disponemos a volver al lugar de donde partimos. Evidentemente, la parte más difícil y sacrificada de la fabricación de piezas artesanales del pirí es la recolección de la materia prima, la que quisimos compartir con ustedes como el primer paso del proceso de fabricación de las piezas. El segundo paso consiste en extender el pirí al sol para que se sequen adecuadamente en tiempos que variarán conforme a las épocas del año. Estamos en compañía de Nicolás Velastiquí. Es uno de los hermanos Velastiquí que están dedicados a la actividad de fabricación del pirí. Bueno, ¿cómo está Nicolás? Bien. ¿Y por allá yo? Bueno, Nicolás, contanos, ya hicimos la recolección en el lago. Ya lo trajimos aquí hasta la costa y ahora ya está extendido aquí sobre el pasto. Y contanos el tiempo que el pirí tiene que estar aquí extendido para secarse. Y bueno, ahora ya está, ya para secar, ya se va a ver un poco pirutas y nada. Un poco pirutas y nada, a ver un poco jase, jarobuera, jalar de roba, ya. Lo ya ya se amando, que ya, los niños no cristianos, los niños no vacantes, entre un poco a su y entonces ahora a ver el lugar con la Asociación Piricero, la municipalidad se de Cuyoreco allá. Pero están y la también hace engañar y no hay que hacerse bien de Castillo porque ahora respaldar Celi Olmedo y papel al presidente ahora ayudar orando llegó y mo huela ahora pedir solamente ahora le guante ahora igual ahora pedir esa para como para jugar o vender. Ako anga ko are guade no hasta la diciembre entero este a Piricero tajina. A pedir un ejemplo de la diciembre de los hermanos, 7 hermanos de la Tiquila Piricero usted antes. Ya ha continuado los hijas o que acu, miente los iquintia, miente la olla por la Alejandra esa le pone a Hawái. ¿Cuánto tiempo tiene que estar esto aquí sobre el pasto, Nicolás, para que alcance la sequedad que se requiere para empezar a trabajar por él? Y enero me de un día que ve piruba. Diciembre, noviembre, 2 o 3 días de Pirupama. Pero no quería, o que no. Ahora, iba tu 22 a 15 ya de Piru. A ver, ya no te, ya poco así la cosa. A la vez, te metes a 15 ya no te carutena. Pero lo que sí, por eso, 2 días ese. Hay Pirupama, no hay 2 días ese. Lo mañana, me hace hora posible, no se va a escapar. Ahora la hora y bueno, la hora bien, tanto que mía. Antes de retirarnos hacia el taller de trabajo, los 2 hermanos nos contaban con tristeza el incierto futuro de su actividad.
por la pérdida de los lugares de recolección del pirí, debido a la creciente privatización de las costas del lago, imposibilitando que puedan obtenerlo. Con la mirada perdida hacia el horizonte, recordaban los tiempos en que libremente podían obtener materia prima suficiente para la elaboración de sus productos y el sustento de sus familias, prediciendo que en no más de 3 años, esta actividad cargada de historia y tradición va a desaparecer para siempre, si las autoridades municipales y de la gobernación no prestan el apoyo que requieren estos sufridos artesanos. Para el proceso de fabricación de nuestra cortina de pirí, las hojas ya secas son traídas hasta la casa taller de Don Nicolás, donde prácticamente toda su casa está colmada de ellas, de la materia prima. Además de ellas, también son necesarios los hilos para el entramado. Antiguamente eran utilizadas unas tiras obtenidas de fibras de caraguatá y actualmente los más utilizados son el hilo ferretería y el hilo encerado. Bueno, antes ya por la cortina, antes de la materia, coagulé, la hora tua hoy curúa que la ibuje y ya verá hoy tirar eso, hoy poca. La ubira es nada, la ubira. Guaja pimbar es esa muy bien. Hapimbar gua. Especie de caraguatá. Sí, caraguatá existe. Ahora lo ipe aqua, lo ya pequeño bebé. De ahí yo, vemos en oye, hoy como si la el mismo la boca ya y antes hoy lo llevo pura con más. Mala hora tú a la hora sí, me acuante probablemente hoy ya por ente mano cambiarla y lo vero ya bola y lo encerado ve y lo ferretería con anga o cambiar hola y tema cuela doy puro vaso de mi cosa y de muy puro porque cuál puede ver más pues para los cada año hay una butuña ti estaba ahí trabajo con muy ahí entonces ahí puede ver y lo vero ya pues ahí la sepivea ahí la tobea. Primeramente, a ras del piso, es preparado con hilos y estacas lo que será la costura de una de las caras de nuestra cortina. Los hilos son puestos en hileras a una distancia de 20 centímetros unos de otros, completando la cantidad de 9 hileras para una cortina de 1,40 de ancho por 2 metros de alto. Los hilos deben estar perfectamente alineados y tensados, ya que de ello dependerá la buena elaboración de la cortina, a la vez de la calidad y duración de la misma. En uno de sus extremos se deja un sobrante de hilo con el que se va a iniciar el entramado de cada hilera. Terminado esto, se inicia el trabajo colocando una cierta cantidad de pirí en forma perpendicular a las tiras, separándolas mínimamente en 2 grupos. Uno de ellos se coloca del revés. Para cada atado se utilizarán 2 ramas de pirí, una de cada grupo, y el entramado se iniciará con la tira central. Jamás se con ya hay tirar la hilo de derecho así, a ver, derecho. Hay ña petit pon así, vaya ña petit ho llega o ya floja, o pitama y ahí. Ya la ore coa de la mente. Ña petit pon o no sirve, porque sirve para la ña petit pon yo. Lo hago. Uno peor, los hospitales, otro a otro. El entramado se va realizando con una habilidad y rapidez extraordinarias, sin errores y con una terminación admirable, atando las ramas con otro hilo por el que ya está puesto debajo. Cuando el hilo termina, se lo añade y continúa el trabajo. Cuando se llega hasta un cierto punto de la primera hilera, se deja hasta ahí y se inicia el entramado en la siguiente. Cuanto más cantidades fabriquen, mejor ganancia obtendrán al final del día. La meta fijada es de 5 unidades de cortinas de este tamaño y 3 docenas de pirí por día, trabajándola entre 2 personas. El secreto para alcanzar esta meta es trabajar en forma continua, rápida y sostenida, manteniendo este mismo ritmo. A fin de que Don Nicolás tome un breve descanso,
se suman a nuestro trabajo su esposa y una vecina, las cuales poseen la misma habilidad y experiencia en la confección de las cortinas. Ambas inician otras 2 hileras más. El trabajo va avanzando y se van añadiendo hilos, mientras nuestra cortina va tomando forma. La experiencia de estos artesanos indica que un máximo de 3 personas son las que pueden trabajar en una misma cortina al mismo tiempo. Por tanto, a fin de avanzar más rápidamente en el trabajo, don Nicolás se suma a las mujeres, completando un equipo de 6 manos trabajando incesantemente, semejando a una competencia de quién llega más rápido al final de la línea. Se siguen añadiendo hilos y sigue avanzando el trabajo. Llegado al borde de las estacas y la tacuara que marca el final, se cortan los hilos sobrantes del entramado y el cuerpo principal de la cortina está listo. Nótese que el entramado es perfecto y parejo, siguiendo líneas rectas y paralelas bien definidas. Posteriormente, con ayuda de un cuchillo, se van cortando las partes sobrantes de las ramas, dejando un borde de aproximadamente 10 centímetros después de la última hilera. Este mismo trabajo se realiza a ambos bordes, dejando la misma medida sobrante a cada lado. Luego, se cortan los hilos que la unen a la tacuara en uno de sus extremos. Se repite lo mismo en el otro y se levanta la cortina del piso, verificándose que todo esté perfectamente terminado y que no haya ningún hilo suelto. Ahora colocaremos una tacuara en la que será la parte inferior de la cortina. Esta hará de contrapeso para mantenerla extendida hacia abajo. Se marca el lugar del corte y se realiza el mismo con una sierra. Se iguala la punta con la cortina y se realiza el primer atado con el hilo encerado, utilizando 2 ramas del pirí para asegurarlo mejor y de forma más segura. Esta operación se realiza a lo largo de la tacuara con un espacio de 30 centímetros entre un atado y otro. Terminado esto, debemos colocar unas terciadas en la parte superior de la cortina, una a cada lado, a fin de darle dureza y capacidad de soportar todo el peso de la misma al momento de colocarla en su lugar definitivo. Este trabajo se realiza colocando clavos a lo largo de la madera. Posteriormente, se colocan 2 argollas en uno de los lados de la cortina, pudiendo ser en la cara externa o interna de la misma, conforme lo requiera el cliente. Estas argollas servirán para colocar un grueso piolín, material que usamos en este caso para plegar o replegar la cortina, ya sea a media altura o totalmente. Este piolín puede ser reemplazado por cualquier otro material que se desee y la forma de colocarlo es la siguiente. El rollo del piolín se pasa una punta por la primera argolla. Se llega hasta la siguiente y se pasa por ella nuevamente. Se la lleva al otro lado de la cortina extendida, se pasa por debajo y se vuelve hasta detrás de la argolla, donde es sujetado por un clavo. Con la otra punta
se repite el mismo procedimiento, llevando nuevamente el piolín a lo largo de la cortina, pasándola nuevamente por debajo hasta llegar a la parte posterior de la otra argolla, colocando el clavo que lo sujetará después de hacer un nudo que lo impida desprenderse posteriormente. El piolín restante se deja colgando hacia abajo, el que servirá como elemento para subir o bajar fácilmente la cortina a voluntad. Finalmente, solo resta colocarla en su lugar definitivo. La forma de hacerlo dependerá de cada cliente. Nosotros lo colocamos provisoriamente sujetándola con alambres a 2 clavos. Y finalmente, después de todo el trabajo que vimos realizar a don Nicolás, nuestra cortina de pirí queda de esta manera. Ustedes lo ven, es un trabajo realmente espectacular, increíble, sencillo por sobre todas las cosas, pero con una gran calidad, determinación y de vista. ¿Qué es lo que le agregamos? Como ustedes vieron, una tacuara al final que le hace de peso para que esto se mantenga bien extendido. Tenemos una madera que lo hemos puesto en la parte de arriba. Y finalmente, estos piolines, que son los que van a servirnos para que, si así lo deseamos, podemos recoger nuestra cortina para arriba y dejar el ambiente libre. Esto nada más restaría tener alguna argolla, algún clavo. Ustedes verán la forma de esto, colocarlo por la pared y se ata de esta manera. Ahora, si es que lo queremos soltar de vuelta, resta nada más hacer esto y tenemos nuestra cortina abajo nuevamente. Otro tipo de cortina muy conocida dentro de la gama de modelos que fabrica don Nicolás lo constituyen las denominadas cortinas tirabuzón. El proceso de fabricación de las mismas es exactamente el mismo que la que conocimos recientemente, a diferencia que las hileras de hilos que colocan son solo a 7 centímetros una de otra, logrando para esta cortina que utilizaremos como muestra una cantidad de 11 hileras. Para obtener la singular forma de tirabuzones, utilizando una tijera, se realizará un corte simple entre una hilera y otra, empezando por la parte de abajo. Para este caso, deberán realizarse 10 cortes idénticos. Este corte debe hacerse lentamente y en forma continua a fin de conseguir que el mismo salga lo más recto posible, logrando que las partes queden en idéntico tamaño. Al igual que las demás piezas fabricadas, a la vez de rapidez, se requiere de mucha paciencia, principalmente en los detalles finales de terminación. Y mientras se realiza el último corte, vemos que las demás piezas cortadas automáticamente van tomando su forma característica, las que irán siendo más pronunciadas a medida que vayan acomodándose por sí solas. Minutos después, el último corte llega a su fin. Al igual que el proceso de fabricación de este modelo de cortina, un objeto sencillo pero muy tradicional, de gran capacidad decorativa y que a la vez perfumará los ambientes de su casa, quincho u oficina con el agradable aroma natural del pirí, una de las piezas artesanales más antiguas de nuestra república que debería ostentarse en todos los hogares paraguayos, de modo a proveer del valioso sustento a estos antiguos artesanos que se resisten a la idea de que su tan apreciado trabajo desaparezca con ellos. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. Los denominados llama ángeles son fabricados por gran número de artesanos de todo el país. Existe una gran variedad de modelos, tamaños y colores, pero todos se relacionan en una misma cualidad: el agradable sonido que producen las tacuarillas al golpearse entre sí por efecto del viento.
Es un producto artesanal muy solicitado y que casi todas las familias paraguayas las tienen en sus hogares o casas de fin de semana. Ahora vamos a conocer cómo se fabrican estos llamaángeles de la mano de uno de los artesanos de Cogliolo Artesanías, un trabajo hermoso y a la vez sencillo que lo podemos hacer nosotros mismos en nuestras casas. Soy Gustavo Coronel, ¿verdad? Hace 6 años por ahí que trabajo con esto de cosas de tacuara, ¿verdad? Y como te conté, ¿verdad? Colgante, ¿verdad? Cortinas, guampas, jarra, porta incienso, ¿verdad? Hebilla también, y velador de tacuara también, borrado con tela, ¿verdad? Y esa es la tacuara, verde, se trae verde. Por lo menos para estacionar, si bajo sombra tiene que estacionárselo, para que no se raje todo, ¿verdad? Se espera por lo menos 2 o 3 meses por ahí. Y también el mes también. El tiempo de mayo, ¿verdad? Mayo por lo menos nosotros no vamos a cortarlo. Y después se seca, ¿verdad? Y se corta esto. Corta y después se lava. Por lo menos para después usar ya, ¿verdad? Y después se está haciendo arriba, rebajo techo. Hay un galpón ahí. Se alza arriba, ¿verdad? O sea, antes, ¿verdad? Como te dije, ¿verdad? Se corta todo esto. Se limpia todito y se lava con alambrillo, con agua. Para que no la suciedad, ¿verdad? Que tenga. Entonces vos más rápido, ¿verdad? Usando más ya, saca y usando más ya. Y después se baja ahí, de arriba, ¿verdad? Y para usar después, ¿verdad? De acuerdo a la medida que necesita, ¿verdad? El trabajo que va a hacer, ¿verdad? De acuerdo al colgante, ¿verdad? Todas esas cosas. Y después se corta la medida, ¿verdad? Lo que necesita. Y también, otra cosa también de este, siempre hay que cortar en el nudo para que quede mejor el corte, ¿verdad? De la tacuara, ¿verdad? Que quede siempre este. ¿Por qué es importante eso? Y para que quede mejor, entonces queda el agujero de este lado nomás, siempre, de abajo. Bueno, siempre es importante cortar acá, ¿verdad? Para que quede el corte este, para que no tenga así el agujero, ¿verdad? Que quede para abajo siempre, para que quede bien el trabajo, ¿verdad? Que no tenga, que no queda bien, así no queda bien, ¿verdad? Si pone todo así, no queda bien. La mayoría queda mejor así. No cortamos todo porque de acuerdo al trabajo, ¿verdad? El modelo que va a hacer, ¿verdad? Requiere, pues. Entonces se corta nomás lo que necesita, de arriba se baja nomás. Sí, ese vamos a hacer de ese ya, un colgante, ¿verdad? Que es medio, la medida de ancho de 15 por 15 cuadrado. Base de madera. Y aproximadamente 20 por ahí, de acuerdo. El tema del, si es más grueso, lleva menos. Si es más fino, lleva más. ¿Cuáles son los otros elementos que necesitamos para hacerlo? Y taladro, la sierrita. Principalmente la sierrita, ¿verdad? Para cortar así, ¿verdad? Pues si va a cortar, ¿verdad? Mucho, necesitan la máquina para que corte más. Y después, el siguiente paso es el palito, que este se hace también de tacuara. Y es el para atar arriba. Bueno, esos son palitos que son materia de tacuara también. Se hace unos cuantos, ¿verdad? De acuerdo a lo que va a usar, ¿verdad? Y también se puede hacer más, ¿verdad? Y guardar nomás también este. Se puede guardar también, eso no se descompone. ¿Para qué es eso? Y ese para arriba, para sujetar la tacuara que va a hacer el agujero y para colgar de esto. Y se hace agujero con este, ¿verdad? Hilo. Y se hace por la base de arriba y se ata, que son estos. Así corto ya, esa es la medida. O sea, eso hay que cortar otra vez. Sí, en pedacitos. Esa es la madera que vamos a usar para la base de arriba. Pues se corta, ¿verdad? En ángulo de 45, que sería, ¿verdad? Se marca así. Se marca acá y después se corta con la máquina aquí. Y después sale el pedazo así. Que son así, se une después. Se le pone cola, ¿verdad? Que son estos, ¿verdad? Sería así. Y
quede este, que va adentro, para tapar el agujero que va a quedar. Ahí. O sea, este sube más, en vez de pegar. Y serían así, terminado, ¿verdad? Y este necesita lijar todito, sacar todo, tiene el polvo de la madera, ¿verdad? Que con cola, ¿verdad? Que se tapa todo el agujero, ¿verdad? Y después terminado, este está todo lijado ya. Hace el agujero a los 4 lados. Una vez que esté encolado, ¿verdad? Se espera que se seque, ¿verdad? Y después, el segundo paso, que es este, el que queda agujero para tapar, ¿verdad? Se le presenta acá, ¿verdad? Y si hay que mirar así, ¿verdad? Ver en qué parte falta, ¿verdad? Y se gasta a los costados. Una vez que se gasta bien, se presenta otra vez. Una vez que no entra a un lado, se gasta hasta que entre una vez. Y después, en los lugares que quedan así, ranuras así, se le masilla con polvo, ¿verdad? De la madera, ¿verdad? Y después se seca bien. Y después, una vez que se seca bien, ¿verdad? Se le hace la lijada, ¿verdad? Completo. Y después se le hace el agujero. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Y ahora vamos a cortar el hilo, ¿verdad? Para poliamida, plástico, ¿verdad? Pero es resistente, ¿verdad? Es duro, no se suelta y por más, ¿verdad? Es por eso que usamos este, porque por la lluvia, ¿verdad? Por el agua este no le pasa nada, por lo menos. Pero vamos a poner ya el paso, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Y usar esos palitos, ¿verdad? Este. Se hace ahí, ¿verdad? Y se estira fuerte. Y este se suelda acá. Pues se estira ahí. Y de acuerdo a la medida, ¿verdad? El largo, ¿verdad? Se calcula más o menos ahí. Se hace así. Y después se corta otra vez. Se aprieta acá para que no se deshile ahí. Por lo menos. Y se hace así. Se cruza la vuelta otra vez palito, y se suelda este para que no se suelde, ¿verdad? O sea, no se deshile este. Viste que se queda, por más que, ¿verdad? No se suelda ni nada ahí, ¿viste?
Ahí se calcula bien. La distancia, ¿verdad? Que quede igual. Y ahí. Entonces se calcula ahí, se suelta acá. No se estira, el último no se estira mucho todavía para saber. A veces queda, ¿verdad? Uno más flojo también, para saber ahí. Viste que se estiran, los cuatro lados se estiran. Sí, tiene que tensarse, si no, un lado y se afloja, se pone así, ¿verdad? Así se queda, si no se estira bien. Y bueno, una que entonces el último que se estira bien. Y ahora hay que hacerle el nudo acá. Se calcula más o menos, ¿verdad? Ahí. Se ataja acá, ¿verdad? Y se estira. Una que está terminado la base y una que tenemos toda la tacuara cortada, ¿verdad? Todo por la medida, ahora uno más largo, más corto. Y uno más largo que es. Y este va a ser el principal, va a ser el agujero, ¿verdad? O sea, casi todo el agujero, ¿verdad? Y después poner primero que va a ir primero porque este va a ser de forma de caracol, que va bajando. Y importante que sea largo, ¿verdad? Por la forma de caracol, que baja la tacuara. Que termine más o menos por acá, ¿verdad? Porque si es corto, va a quedar abajo el último. Va a quedar abajo. Y eso es importante que sea larga la tacuara, no calcular, ¿verdad? Por eso es lo que corté así. Son los cortos así. ¿De acuerdo? Y si vos querés, ¿verdad? Que sean todos largos, eso no varía mucho porque si le pones igual más acá, es más largo. Pero siempre tiene que ser largo le calcular. Y si es más grueso, menos tacuara usar también. Vamos al agujero, ¿verdad? A todo. Y este principal. Pasamos al agujero, le ponemos el hilo que va acá, la esquina acá. Y pues cualquier lado, de este lado puede bajar la forma, ¿verdad? O de este lado. Eso depende ya. Y una madera así, por la mesa para no perjudicar, ¿verdad? Y siempre que la mecha esté filosa, la punta. Porque si no está filosa, ¿verdad? Cuesta que entre y una vez que termina ahí el otro lado, rompe acá. Dice que se estira acá, ¿verdad? Para que quede así. Cuando lo forma. Y ahí. Una vez. Y una vez, ¿verdad? Teniendo así entero, se mide. Ahí, más o menos 1 pulgada por ahí, que quede la distancia entre la madera y la tacuara. Y se estira ahí. Y se calcula, ¿verdad? Y pues se saca acá, se estira. Y después se corta acá. Después se enhebra acá.
importante también que la mecha esté un poco, o sea, de acuerdo al hilo. Y luego un palito, ¿de acuerdo? El palito sirve para esto. Mira, para eso. Y se hace 2 vueltas ahí. Tiene su lado, ¿verdad? Que puede correr. Y se estira ahí. Y es el primero. Y después el siguiente se le pone acá. O sea, elegí bola, ¿te acuerdas? Este es largo acá. No importa si quiere ponerle así, no varía mucho. Bueno, vamos a usar este. Se hace el agujero otra vez. La distancia también. La distancia más o menos calcula ahí. Hacemos un poquito. Le mueve un poquito más ahí. Y ya se queda. Y después el lápiz se marca ahí. Ahí ya queda la raya. Y la distancia, ¿verdad? Entre ¿verdad? Por lo menos 1 pulgada también, por ahí. Y se saca acá. Y agujero al otro. Sí, el mismo procedimiento otra vez. Se va calculando ahí. Y porque si no poner la distancia, ahora a lo mejor se queda ahí y no suena. Pero la distancia es importante que tenga así. Esa es la distancia. Al mover suena, ¿viste? Ya queda ahí el sonido ahí. Y después una que hacemos ir los dos ahí, se estira bien Esa es la distancia. Si vos querés más así, o más así, o más abajo, lleva más hilo lleva también. Y tiene que, se siente más largo entonces. Y bueno, es el último que va a ir, que va a ser más largo el hilo. Sí, hay que quemar bien con el soldador para que no tenga pelo ahí, ¿verdad? Y tiene que ser más largo el hilo que es último. Presentar acá la distancia, como los otros, no por dar por ahí más. Puede bajar más si quieres, así, más o ahí, no importa ahí. Por lo menos tenemos un coco, ¿verdad? Que no tiene nada, ¿verdad? Está vacío, en liviano. Un caracol, que es del río, ¿verdad? También se le hace el agujero, ¿verdad? Acá. Ahí. Después, también se le hace el agujero acá. Y sale y principal acá el hilo. Y después le sigue así. Que va a ir así. Para poner en el medio del colgante, ¿verdad? Pues sirve para, con el viento al moverse, ¿verdad? Que suene mejor, ¿verdad?
que toquen así, con la tacuara acá. ¿Verdad? Esta es la terminación última, ¿verdad? Hacer el agujero acá, ¿verdad? En el medio, para el coco y el caracol. Tenemos acá ya armado el coco y el caracol. Le ponemos en el medio. Este acá. Ahí, una vez que está el coco y el caracol ahí. Y ahora vamos a soldar en la terminación total ya de este, de arriba y de acá. Y ahí terminamos el soldado. Ahora la terminación total, ¿verdad? Vamos a poner laca completo, la tacuara y la base de arriba. Y para que le ayude mucho tiempo, ¿verdad? Para que tenga un color medio mate, ¿verdad? Viste que no brilla mucho, ¿verdad? Pero se revuelve bien la laca, ¿verdad? Y se le pasa primero la base de arriba. Y así conocimos cómo se fabrican dos de los más tradicionales productos artesanales aquí en la querida ciudad de Areguá, la que seguiremos visitando considerando la gran diversidad de artículos y productos de arte manual, habilidad que en esta colonial y pintoresca ciudad se transmite de generación en generación. En relación a las materias primas utilizadas y su proyección hacia el futuro, que nos permita afirmar respecto a la no desaparición de estos productos tradicionales, podemos decir que la tacuara o bambú se encuentran en grandes cantidades a lo largo y ancho de toda la región oriental. Sin embargo, respecto al pirí, que los hermanos Velazquí han sabido utilizar y respetar por más de 50 años, obteniéndolo sustentablemente del lago Ipacaraí, debemos decir con mucho dolor que a más de las incesantes privatizaciones de las playas del lago, tanto desde San Bernardino como también de Areguá, en las que guardias armados ya no les permiten obtener su materia prima, ahora se suma un factor todavía mucho más peligroso: la alta contaminación del lago debido a múltiples factores. Mientras las autoridades sanitarias y ambientales recomiendan no meterse al lago bajo ninguna circunstancia debido a la peligrosidad de sufrir daños en la salud, estos artesanos no tienen alternativa. La materia prima para elaborar sus productos están en el lago y deben bajar allí para obtenerla y mantener sus familias. Desde este programa, donde mostramos además de lo producido por las grandes empresas paraguayas, también queremos seguir mostrando el producto de nuestros artesanos y bregamos para que las autoridades responsables traten este tema con la más absoluta seriedad. Gracias por acompañarnos. Hasta otra edición de ¿Qué y cómo se hace?
¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos, auspiciado por Seguridad Seguros.